Pasemos entonces el mensaje a la tarde de hoy y hemos tomado como base bíblica. Primero, como les digo, estamos ya celebrando el advenimiento, el nacimiento de Jesús, y entonces hemos titulado este mensaje de hoy: Engrandece mi alma al Señor. Son los cánticos que revelan la verdadera Navidad, y en base a estas dos oraciones o alabanzas que elevaron María y que elevó también Elizabeth, y en última instancia también vamos a ver la alabanza que eleva en forma profética a Zacarías, una vez que ya Dios le quita su prueba de haber quedado mudo. Así que les invito a buscar ahí en la Biblia, en el capítulo 1 de Lucas, versículos 39 hasta el 55, pero vamos a ver primeramente hasta el 43, como introducción acá a esta porción que vamos a estar viendo. Que Dios ponga en nosotros un espíritu navideño, ya tú sabes, se ven por ahí las luces, se ven por ahí ya todo el mundo con ese ambiente navideño, y por supuesto que usted sabe que la razón básica de la Navidad, cuando todo el mundo viene y nos dice, feliz Navidad, esto, lo otro, yo le digo siempre, aquí hay una canción muy común, muy de tiempo, ¿no?, que dice que a comer gandules y arroz con gandules, a comer lechón y todas las cosas que hablan por acá, ¿verdad? Y cosas que se hablan acá. Pero yo siempre les digo, ciertamente, sí, es bueno, pero recuerden que la Navidad no es comida, no es comer pastel, no es comer lechón. La Navidad es tener a Cristo en el corazón. Es lo que siempre le hablo a las personas, y es cierto, el sentido de la Navidad navideño pues es eso, es entender la verdadera razón de la Navidad, y por tanto nada malo con cantar, nada malo con alabarle. De hecho, muchos coritos cristianos muy bonitos acerca de la Navidad, pero exaltando el nacimiento de Cristo, de eso se trata. Y antes del nacimiento de Jesús, pues tenemos estos eventos muy interesantes que vamos a ver hoy. Ve ahí en capítulo 1 de Lucas 39-43, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Oremos. Padre, te damos gracias por este bello tiempo navideño, Señor. Gracias porque Jesús nació en Belén un día. Gracias porque no nació allí, porque es eterno, pero se hizo carne, habitó entre nosotros. Pudimos ver su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Gracias, oh Dios, porque podemos entonces hoy, por lo que Él hizo, por haber entrado en nuestro mundo, porque no podemos llegar a Él, porque somos todos indignos, pecadores, pero Él se dignó a venir entre nosotros y a mostrarnos cómo es el amor de Dios, a traer salvación, a traer redención, a traer a nosotros la paz que necesitamos. Te bendecimos, te damos gracias, oh Dios, y ayúdanos a tener siempre un cántico de alabanza en nuestros corazones, con nuestras propias palabras, por la grandeza de este evento tan interesante, tan importante para nuestras vidas, que sin Él no tendríamos salvación, vida eterna, propósito, paz, benignidad, ni nada lo que tenemos gracias a su vida en nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén. Así que ciertamente es un tiempo extraordinario, y usted sabe la vida acá de María, la vida de José, vamos a estar viendo más adelante quizás en la próxima semana, más cerquita allí la Navidad, pero estamos ahora en los momentos previos, momentos antes del nacimiento. Tenemos acá a Elizabeth embarazada. Ya saben, esto fue de hecho uno de los grandes milagros de Dios, a tener esta pareja que eran estériles, y sin embargo a gran edad, totalmente, completamente fuera de la costumbre, de la razón humana, por así decirlo, quedó embarazada Elizabeth, y quedó embarazada con algo interesante, que fue con el profeta, más bien con el forerunner, aquel que iba delante, que venía a anunciar a Jesús, la venida del Mesías. Así que, y ya saben que Zacarías, por su incredulidad, pues quedó mudo cuando el ángel Gabriel le dice de este evento que iba a pasar, que su esposa iba a quedar embarazada, lo cual les resultó, aún cuando hablamos hoy de la fe débil, su fe fue honrada, aunque fue débil, pero sí Dios hizo su plan, no importa qué,
nuestra fe puede ser débil, pero Dios cuando va a hacer algo lo hace, no importante si somos nosotros capaces o incapaces, realmente somos incapaces en todas las cosas que hagamos. Así que, entrando entonces en el tema, le decimos lo siguiente. Imagínate usted ahora, estamos ya preparándonos para Navidad, dice, imagina entrar en una tienda en diciembre ahora, ¿no? Estamos ahora en luces por todas partes, regalos, música, usted llega a todas las tiendas, están abarrotadas de gente y comprando cuánta cosa, pero la razón principal es esta: ¿dónde está el verdadero cántico de la Navidad? No es un villancico comercial que lo que hay por ahí todos trayendo muchas veces, ahí están por una tienda, por supuesto, y tú sabes, todo lo que escuchan los villancicos son referentes a Santa Claus y no a Cristo Jesús, ¿verdad? No se trata de eso, lo que se trata es de un canto de fe y adoración, la cual debe ser siempre constante. Cuando la gente me pregunta acerca de Navidad, como yo siempre digo también que esto es constante, no es un día en la vida, es sencillamente es una vida de alabanza, de adoración y de fe en el Señor. Así que estaremos viendo a estas dos mujeres y también a Zacarías, que cantaron antes que cantaron los ángeles. Usted sabe, cuando hablamos de Navidad, hablamos entonces del momento en el cual allá los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y eso es un coro extraordinario, coro celestial, algo extraordinario. Sin embargo, estas mujeres y este hombre pues cantaron antes que los ángeles, cantaron antes de ellos, ¿verdad? Así que la Navidad no comienza en Belén. ¿Sabe? Jesús dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es eterno, es una persona de la Trinidad. No comenzó en Belén. Belén sencillamente fue un evento, pero extraordinario, porque vino de nacimiento de una virgen y porque se hizo hombre. Dios morando entre nosotros. ¿Okay? Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el tabernáculo de Dios con nosotros. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros en el nacimiento de Jesús en Belén. No comenzó ahí, sino que realmente la Navidad es, como les digo, tener a Cristo en el corazón. Es cuando Cristo viene a nacer en el corazón de una persona como tú y como yo, que éramos no creyentes, que estábamos sin Dios y sin esperanza, andábamos descarriados, andábamos vacíos, andábamos en tinieblas, andábamos desordenados, pero Dios envió a su Hijo a este mundo. Así mismo envió su Hijo a nuestros corazones cuando le decimos: entra a mi corazón, entonces ven a mí, oh Cristo, dice el cántico, ¿eh? Y ahí entonces que tenemos la verdadera Navidad. El nacimiento de Jesús no es en Belén. Lo importante es que nazca en tu corazón, tú naces de nuevo y ahora eres una persona que perteneces al reino de Dios. Así que antes que los pastores y los ángeles cantaran allí, hubo personas como María, como Elizabeth, como Zacarías, que también elevaron cánticos al Señor. Y estos cánticos nos van a enseñar lo que es la esencia de la Navidad. ¿Qué es la esencia de la Navidad? Es la fe en Cristo, es la humildad nuestra y humildad de Jesús en venir a nacer en un pesebre, y también que produce en nosotros un verdadero espíritu de adoración. Amén. Así que viendo la porción que habíamos ahorita iniciado, María visita a Elizabeth, ¿okay? Y entonces, ya vemos otra vez, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, ¿no?, ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Y qué aconteció ahí? Cuando estaban ya en este gran encuentro extraordinario, encontramos detalles muy importantes acá. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, así, cuando ya nada más que Elizabeth escuchó la salutación de María, ¿qué pasó entonces? La criatura que estaba en su vientre saltó. Y aquí nos habla entonces acerca de, por ejemplo, cuando estos dilemas que hay en cuanto a la concepción, en cuanto más bien a lo que es el ser humano. Si el ser humano es persona cuando nace, o si es persona en el momento de la concepción. Es decir, que ya aquí nos da una muestra más de que somos hechura suya, de que Dios nos pone desde la concepción, ya somos ya criaturas, y entonces ya tenemos valor. Y vean acá como la criatura, que al escuchar la conexión que hay entre la madre y la criatura en su vientre, porque era un ser vivo, que entonces cuando escucha Elizabeth la salutación de María, el fruto de su vientre, ya Juan el Bautista, que está dentro del vientre de Elizabeth, saltó. Si tú
un salto de alegría, de emoción, la misma emoción que sentiría Elizabeth en su corazón, digamos, como normalmente decimos, me dio un vuelco en mi corazón. Bueno, Elizabeth tuvo esa sensación de emoción tan grande, tan extraordinaria, que aún el fruto de su vientre también saltó dentro del vientre de ella. Y vean como dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, lo cual me habla entonces de que Juan el Bautista era una persona, como bien dice la palabra, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y tan fuerte era esa presencia de Dios en este nené, en Juan el Bautista, que fue capaz incluso, ya vean como cuando Elizabeth sintió este saludo de María, y cuando Elizabeth siente el vuelco de ese muchacho dentro de su vientre, también ella fue llena del Espíritu Santo. Lo cual hace que usted y esto nos habla acerca no solamente como cuando hablamos de allá en Hechos, capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos, en el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo sobre la multitud y sobre los discípulos, entonces hablaron nuevas lenguas. Quiere decir que allá también cuando pasó con el evento que pasó allá en capítulo 10 en casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo llega y cuando llegan los gentiles, también todos hablan, todos elevan alabanzas al Señor. Y eso es lo que pasó acá con Elizabeth. Ella expresa entonces una alabanza a su Dios. Ese lleno del Espíritu Santo nos mueve a alabar a aquel que realmente es el dador de la vida. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y en ese momento que fue llena, ¿qué hace? Exclamó a gran voz y dijo, bendita. ¿Ves para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para proclamar el Evangelio, para bendecir a las personas que nos rodean, para mostrar a la gente la gloria de Dios y magnificar el nombre del Señor. Le dijo entonces a María, bendita tú entre las mujeres, y aún bendito el fruto que está en tu vientre. Así que María fue bendecida acá con la presencia. Ella vino a visitar a Elizabeth. Elizabeth recibe el saludo de María y entonces llena del Espíritu Santo y exclama ahora una bendición sobre María y aún sobre el fruto de su vientre. Y reconoce entonces, dice, ¿por qué me concede, gran pregunta, por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Qué visita tan extraordinaria la que ella recibe de María. Y no solamente aprecia a María por haber venido a verla, sino que dice, aún usted como madre de mi Señor ha venido a verme a mí aquí, ha venido a visitarme en mi casa, ha venido a verme a tal manera que mi hijo que está en mi vientre saltó de alegría, fue lleno del Espíritu Santo juntamente conmigo, y me siento tan privilegiada de sentir ahora y de ver que la madre de mi Señor viene a verme, viene a visitarme a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Así que fueron los dos los que fueron alegrados con la visita. Elizabeth fue alegrada con la visita y el fruto de su vientre también saltó de tanta alegría, ya en esa relación como primos que tenían en la vida terrenal, pues saltó de alegría. Pero que dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Tú eres bienaventurada, María, tú eres bendita, tú has recibido la palabra del Señor que te dijo entonces que tu hijo vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, porque así fue que le dijeron a José, su nombre será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También allá en Isaías 17:14, su nombre será llamado Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios vino ahora a vivir y a morar con nosotros, la humanidad perdida y sin Dios, pero vino a traer redención y bendición a los que estábamos en tinieblas. Así que la bienaventuranza de Elizabeth que acabamos de leer es un reconocimiento del Salvador. Dice, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, lo que produce una adoración. La adoración, hermano, es algo, esta adoración antes de nacimiento es fe en las promesas. Quiere decir, cuando usted y yo adoramos a Dios, le damos gracias por las cosas que ha hecho, ¿verdad? Pero adoramos a Dios y le bendecimos en fe. Y fe, lo que habíamos hablado ahorita en la escuela dominical, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted, lo que aún no tiene en su mano, usted alaba a Dios por lo que va a hacer. Usted alaba a Dios por lo que está haciendo. Usted alaba a Dios porque sus promesas van a ser cumplidas en su vida. Eso es fe. La alabanza va acompañada
de un grado de fe para tu poder entonces, para que sea una alabanza real. Y en este caso están alabando ya antes, en la promesa de Jesús, antes de que naciera. Estamos viendo aquí cómo reconocen el Salvador. ¿Qué tiene? ¿Qué que yo vengo a ser objeto de visitación de que la madre de mi Señor me visite a mí? Así que como cuando alguien celebra un logro antes de verlo cumplido, porque confía en la palabra de quien lo prometió, así fue la fe de Elizabeth. Y así vamos. En la vida no hay nada mejor que disfrutar esos momentos de fe, de celebración antes de. Yo recuerdo, a veces nos ponemos siempre en esa, yo me acuerdo, ya cuando tenía esa convicción de que Esperanza iba a pasar sus exámenes y todas las cosas, que veníamos para acá, cada vez que íbamos a Walmart, por ejemplo, y yo iba a pagar ahí en la ¿sabes? Te pone en Walmart Pay, iba a pagar, entonces al final dice aprobado. Y yo tengo muchísimas fotos de cada vez que íbamos ahí que decía aprobado, y yo tiraba fotos y decía, Esperanza, ya estás aprobada, ya tú vas a pasar esto. De hecho, cuando ella vino, yo preparé incluso un videíto así como celebrando ya lo que había pasado el examen 1 y el 2, incluso él me había dicho todavía que iba a hacer las dos juntas, y yo le dije, yo preparé dos, y tenía como un background así como de unos canguros que saltaban, estaban peleando unos con otros. Yo decía así como que el canguro estaba dando la patada al otro, así como eso, ya le diste la patada a estos exámenes, ya tú estás graduada, boom, 1 y 2, los dos se van a ir en el nombre de Jesús. Y con esa fe, de hecho termina de ahí, nos fuimos y celebramos con el grupo de hermanos que estaban, de compañeros de estudio que estaban ahí con ella ese día, nos invitamos todos ahí a comer y fuimos a Chile, ahí cerquita del sitio donde hicieron el examen y todo eso, y nos fuimos y compartimos y luego venimos para acá. Me acuerdo, trajimos nuestra nieta también, a Lailani, y lo traímos para acá, y aquí estaban ahorita con la familia, nos fuimos todos allá a un hotel allá en la zona sur de acá de Puerto Rico, y nos quedamos por ahí y vamos a disfrutar acá. Esto ya eso celebrando, no tenía nada, pero por fe celebramos, y cuando llegó, ya estábamos allá en Florida, que nos llegan los resultados de los exámenes, y yo me acuerdo, íbamos al correo, y estaba ahí, le entrego a Esperanza, mira aquí está, y Esperanza no quería creer ni iba a abrir las dos, abre sin miedo, que eso está ya aprobado, y no quería, pensaba que no. Finalmente cuando abrió uno, y cuando sí, y entonces el otro, cuando abre el otro, no me atrevo, y abre el otro, va, y sí también. Entonces vio la aprobación, y yo me sentí contento de haber alabado al Señor de antemano, de haber creído a Dios que lo que iba a hacer, y por eso celebrábamos cada instante antes de se diera. Y esa es la fe, lo que mueve a uno a sentir y la alabanza que Dios prometió, Dios hace, Dios dice, Dios cumple todo lo que ha puesto en nuestros corazones. Así que estamos reconociendo a Cristo nosotros en medio de nuestras circunstancias. Eso es lo bello, eso es la celebración, eso es lo que hace que uno se sienta contento en la aventura de fe que Dios nos manda. No vivimos por vista, vivimos por fe. Por tanto, es importante que nosotros podamos vivir cada momento en cada circunstancia que nos corresponda. Poder decir como Pablo, he aprendido a estar contento con cualquiera sea mis circunstancias. He sabido tener pobreza, he sabido tener escasez, he sabido tener abundancia, y en todo y por todo estamos preparados y listos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Cristo está con nosotros, cualquiera sea su circunstancia, gózase, porque Dios está en el asunto, haciendo que todo obre para bien a los que amamos a Dios. Así que la verdadera adoración, hermano, comienza con fe. Sin fe, decíamos ahorita, es imposible agradar a Dios. Cuando te acercas a Dios, tienes que creer que Dios existe, que Dios está ahí para promover, Dios está ahí para premiar, Dios está ahí para darte lo que ella tiene preparado para ti. La Escritura dice muy poco, ¿verdad?, acerca de Elizabeth. Sabemos que lo que habíamos hablado de que el ángel apareció y que les dijo que ella era mayor y todo, y que le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo a esa altura, y como quiera, pero ahí está el entorno. Así que ella entonó el primer cántico del Nuevo Testamento, y cuando se tiene una solista como esta, como Elizabeth, no deberíamos ignorarla. Por eso es que es importante no solo celebrar el nacimiento, sino celebrar también los acontecimientos antes del nacimiento de Jesús, y esto lo que hablamos entonces es el advenimiento. Así que es una persona notable. Ella tuvo fe, aun cuando su esposo no tenía la fe suficiente. Su esposo no la tuvo, quedó mudo, pero ella tuvo fe. Así que no importa, cuando uno de los dos flaquea, la fe del otro puede hacer que tú seas más fortalecido, que tú puedas ser sostenido por la fe de que crees. Por eso es importante que cuando estemos dos unidos, podamos nosotros, como dice Eclesiastés,
Estamos dos, son más fuertes que uno, porque realmente cuando uno flaquea, cuando uno se cae, el otro puede sostenerlo, puede ayudarle. Si tu fe es floja, es débil, como en el caso de Zacarías, la fe de Elizabeth lo sostuvo y le creyó a Dios y pudo ver que fue en el Espíritu Santo, pudo tener la bendición de ver a María, tuvo la bendición de poder tener su fruto, su vientre, para el propósito para el cual lo había traído. Así que Zacarías quedó mudo por su incredulidad, pero Elizabeth no. Elizabeth le creyó a Dios. Ahora, ella anima a María. ¿Por qué? Porque María era joven y Elizabeth era una persona mayor. Elizabeth había caminado más con el Señor, más tiempo, muchos años, y le asegura a María que se cumplirían las cosas que le habían dicho, que habían sido. Así que es importante, con personas que somos a veces en el Señor caminando más tiempo, seamos capaces de animar a otros, especialmente los más jóvenes, ayudarles a creer, a que no flaqueen, a que no se desvíen a la derecha a la izquierda, que busquen entonces del Señor, que le crean a Dios, porque usted ha podido vivir más tiempo en la presencia de Dios, ha podido experimentar mucho mejor, muchas más veces, la mano bondadosa de Dios. Es por eso que entonces cuando Elizabeth le dice a María estas cosas, María irrumpe con lo que se llama el Magnificat de María. Entonces María ofrece ahora su alabanza a Dios también. Elizabeth la ofrece ahora a María a recibir esas palabras de Elizabeth tan hermosa: bendita eres tú todas las mujeres, bienaventurada el fruto de tu vientre, y todo lo demás. María rompe en adoración también al Señor. Y dice el versículo 46, entonces María dijo: engrandece, es el título del mensaje de hoy, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí está la clave. Usted y yo, ¿qué es alabanza? ¿Qué es adoración al Señor? Es engrandecerlo. Engrandece mi alma, bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Narra ahí el salmista en el Salmo 103, del 1 al 5. Acá María dice: engrandece, en el Salmo 34, engrandecer a una, que se nos invita a engrandecer a una su nombre. La idea es que tú y yo estamos en este mundo para magnificar el nombre de Dios. Magnificar. Cuando usted habla de eso, piensa en dos cosas que vemos en la vida real. Usamos telescopio para hacer las cosas que están lejanas más cerca, y en microscopio las cosas que no se ven, que son muy pequeñitas, que están ahí, que se hacen grandes para poder nosotros verle. La palabra es la misma, magnificar, pero en el sentido de Dios no es que hagamos a Dios más grande, porque Dios es grande, es que hagamos a Dios más cercano, y es que hagamos a Dios más visible ante la presencia, ante las personas que no pueden ver a Dios correctamente. Así que podemos hacer las dos cosas, como telescopio, como acercar a Dios a nuestras vidas, para nosotros poder ver a Dios de manera mayor, de forma más grande, que vemos a Dios por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras circunstancias, y podemos hacer a Dios más claramente visible ante las personas que están ciegos espiritualmente, que no tienen una visión clara de las cosas de Dios. Cuando enseñamos a otros la palabra de Dios, estamos magnificando el nombre de Dios. Cuando acercamos a Dios a nuestras vidas, a la vida de las personas, lo engrandecemos, entonces estamos exaltando el nombre de Dios. Esa es la idea, que tú y yo estamos en este mundo para reflejar. No somos Dios, somos un reflejo de su presencia en nuestras vidas, como con la luna, como los astros, que no tienen luz, pero reflejan la luz del sol. Los tú y yo reflejamos la presencia de Dios. Por eso cuando dicen algo que dice: wow, usted es así, usted es asado, usted parece, no somos nosotros. Usted lo que ve es un reflejo de lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. Magnifique a Dios con su vida, magnifique a Dios con sus palabras, magnifique a Dios con sus hechos, magnifique a Dios en la presencia de las personas que no conocen de Dios, para que ellos puedan ver con claridad que al Dios que tú sirves, al Dios que tú amas, al Dios que tú alabas, es un Dios vivo, es un Dios real, y que lo mismo que hace en tu vida la puede hacer también en la vida de cada uno de ellos. Así que de eso se trata. Por eso María decía: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, entonces, que dice, se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué razón? Porque bueno, mi alma canta al Señor, pero mi espíritu ahora se regocija en Dios mi Salvador. Primero es mi Salvador, en el sentido que aprendemos siempre que Dios es un Salvador personal. Ella dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y segundo, que el espíritu es la parte que se relaciona con Dios realmente. Somos tripartitos, como Dios es trino.
Decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero nosotros también somos trinos, en el sentido que somos personas que tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El cuerpo es como nos relacionamos con el ambiente externo de nosotros, nuestros 5 sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que gustamos, pero nuestra alma es entonces la psiquis, es la parte mental donde radica entonces las emociones, la capacidad intelectual, donde está el razonamiento, los sentimientos. Entonces esa parte es la parte del alma, y la parte espiritual, la que es la persona sin Cristo tiene muerta, que no tiene ninguna relación, es la que nos relaciona con Dios como tal. Entonces cuando tú vienes a hacer de nuevo, no es que tengas un cuerpo nuevo, sigue siendo el mismo cuerpo, incluso con los dolores y los problemas y los achaques y todas las cosas, y tu mente puede que no haya cambiado del todo, pero va a seguir siendo renovada, porque también nos habla de eso, ¿no? Que renovemos nuestra mente, nos dice la palabra en Romanos 12, renovar nuestra mente y no conformarnos al mundo. Pero la parte fundamental es cuando tenemos esa, que hemos sido despertados, hemos sido vivos, es en la parte espiritual, la parte que estaba muerta, porque por causa del pecado la parte espiritual quedó muerta, quedamos separados de Dios, pero ahora dice claramente: mi espíritu se regocija. ¿Por qué? Porque hay una relación personal con el Dios del universo, con Dios que es mi Salvador. Ahora la parte espiritual está conectada con Dios. Ahora mi alma engrandece, alaba a Dios, porque entonces cuando la mente está relacionada con Dios, mi mente se alinea y sigue el patrón del Espíritu. Una mente guiada por el Espíritu, una mente que obedece a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Pero la persona que no es creyente, al tener la parte espiritual muerta, actúa conforme a su carne, que es la que entonces domina esa mente. Por eso la gente asesinan y roban y hacen tantas cosas que uno se asombra, pero es producto que están guiados por la carne, están guiados por su cuerpo, porque esa parte espiritual está muerta. La mente va a ser movida ya sea por la parte carnal, corporal, por lo que vemos, por lo que entendemos, lo que conocemos, o por la parte espiritual. Si nos llenamos del Espíritu, si permanecemos pegados al Espíritu, si estamos conectados con las cosas celestiales, entonces nuestra mente seguirá las cosas espirituales. Decía Pablo ahí en Romanos 8:6, el hombre, más bien en Corintios, el hombre carnal no entiende las cosas que son espirituales. Nosotros sí, porque entendemos las cosas espirituales porque hemos nacido de nuevo. También dice Romanos 8:6 que la mente carnal no puede obedecer las cosas de Dios porque no son para él. Son locuras realmente para personas así, porque no tiene el hombre carnal se deleita en las cosas de la carne, pero el hombre espiritual piensa en las cosas espirituales. Ahora, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces vemos aquí la humildad de María. Dice: Dios miró la bajeza de su sierva. No soy digna, incluso era virgen, era joven, y como quiera dice, Dios se dignó. Y recuerda que le creyó al ángel Gabriel cuando Gabriel le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y ella se asombra sencillamente, pero no es que no tuvo la falta de creencia como tuvo, no dudó como dudó Zacarías, sino que sencillamente tuvo una pregunta ingenua, una pregunta humilde: ¿y cómo será esto? Y el ángel dice: bueno, el Espíritu vendrá sobre ti, y el fruto de tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Aquí le explica entonces cómo va a ser el evento, porque dice: ¿cómo va a ser si yo no tengo marido? ¿Cómo voy a tener yo un fruto en mi vientre? Y entonces el ángel le explica cómo iba a ser. Pero en el caso de Zacarías, no. Zacarías escuchó, sabiendo que Dios era quien dijo ser, no creyó que podía hacer estas cosas, que su esposa, siendo estéril y aún siendo mayor, pudiera concebir un hijo cuando Dios dice que iba a ser. Si Dios dice sí, usted tiene que decir sí, aunque no lo crea, aunque usted no lo pueda entender, debe creerle más bien. Aunque no entienda, debe creer, es la palabra que quería decir. Así que María dice acá: has mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Se da cuenta? La bendición está, la alabanza está dirigida hacia Dios, no hacia ella. Ella se ve humilde, se ve baja, pero sin embargo reconoce que Dios en ella es quien hace las grandes cosas. Por tanto dirán: eres bienaventurada, Dios te visitó, Dios te va a exaltar a través de todas las naciones. Mira el tiempo que estamos ahora, 2025 años después de Cristo, y aún estamos hablando de María, así exaltada en todas las generaciones, porque santo es el nombre del Señor, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. ¿Se dan cuenta? Al que teme a Dios, la misericordia de Dios le alcanza de generación en generación.
y habla entonces y eleva a Dios, exalta a Dios por las grandes maravillas que hizo Dios en el pasado. Entendía, conocía la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, lo que estaba escrito en ese momento. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Así que el exaltar a Cristo, el exaltar la grandeza de Dios es basado en lo que ya Dios hizo anteriormente, es basado en lo que veo que Dios está haciendo ahora en ella a través de ese embarazo milagroso, es basado en lo confirmado con la palabra de Elizabeth, personas que ya habían caminado con Dios más tiempo. Le dice, Dios hará en ti todo lo que ha dicho que iba a hacer. Así que cree, ten fe, y por eso ella exalta el nombre de Dios, lo magnifica, por eso se llama de Magnífica de María. Ella magnifica a Dios, engrandece a Dios, lo exalta, y tú y yo debemos hacer lo mismo, exaltar a Dios en todo tiempo, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. María exalta a Dios como su Salvador, como mi Salvador, dice claramente, y reconoce esto entonces, su necesidad de gracia, humilde. Dice, soy baja, soy como has mirado, como estoy asignado. Hay humildad y obediencia, porque dice, has visto, has mirado la bajeza de tu sierva. Y reconoce la misericordia de Dios que es para con los que le temen y va de generación tras generación. Y que Dios cumple sus promesas, de eso no hay duda. Dios es cumplidor de promesas. Todo lo que Dios dice, lo cumple. Y aún la promesa del nacimiento de Jesús, cuando dijo allá Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Aquí está la virgen que concibió, aquí está la promesa del nacimiento de Jesús, aquí está la promesa de Manuel, aquí está la promesa de Dios con nosotros. Allí estaba ahora mismo delante de Elizabeth, cumpliendo esa profecía de parte de Dios. Así que en esta magnífica de María, lo que estamos viendo sencillamente es la humildad y gratitud, ¿verdad? De María, y vimos el cumplimiento también de sus promesas. Así que María reconoció la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Por eso tuvo humildad y gratitud, engrandecer al Señor, engrandecer mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por otro lado, ve el cumplimiento de las promesas, lo cual dice, Dios es fiel desde Abraham hasta Cristo. Así que la Navidad es la evidencia del cumplimiento del pacto que Dios estableció con Abraham. Cuando dijo, sobre tu pueblo, es la multitud de pueblo que va a estar de ti, dice que de la simiente tuya será bendición para todas las naciones. Por eso decía, les dijo Abraham, de ti saldrá la simiente que será bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la simiente? Aquí está Jesús, la simiente que había hablado Abraham. Así que piensa en alguien que recibe un premio inesperado y que dice, no lo merezco, pero gracias. Así que María sabía que todo era pura gracia. No lo merecía, soy humilde, pero gracias, Señor, por haberme visitado. Gracias, Señor, por haberme visto, mirado en mi bajeza, en mi humildad, y hacerme ahora parte del plan redentor tuyo. Así que si estamos agradecidos nosotros con Dios en nuestra vida diaria, ¿qué debemos hacer? Engrandecer a Dios. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? O engrandecemos a Dios o engrandecemos nuestras preocupaciones. De eso se trata. Cuando tú estás ahora caminando con Dios, ¿cuál es tu función en la mía? Engrandecer a Dios, no nuestras preocupaciones. Oh, me falta esto, me falta aquello. Oh, ¿qué va a pasar conmigo ahora? No, enfócate en la grandeza de Dios. Porque al ver la grandeza de Dios, tus problemas, tus preocupaciones se hacen pequeñas, se hacen insignificantes, no sirven de nada. Sencillamente, lo que aquí es grande es Dios. Tú y yo somos pequeños y todo lo que Dios hace es para su gloria y su honra. Ahí entonces estamos exaltando el nombre de Dios. Por otro lado, tenemos lecciones del pesebre. Tenemos el cántico de Elizabeth, tenemos el cántico de María,
Y vamos a ver entonces rápidamente algunas lecciones del pesebre, la humildad de Jesús acá en el pesebre. Y dio a luz, dice en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo trágico de la Navidad hoy en día es que no hay espacio para Jesús. Hay espacio para el árbol de Navidad, para todos los regalos, para cuánta fiesta, para cuánta gente, pero no hay lugar en la vida de las personas para Jesús. No fue solamente el nacimiento de Jesús allá en el pesebre, allá en Belén, que no hubo lugar para él. Ahora hay mucha gente que no tiene lugar para Cristo en el corazón porque están llenos de todo el materialismo, de todas las cosas que trae la Navidad, el enfoque erróneo. Sin embargo, Jesús vino a mostrar sencillez y propósito. Nació en humildad, no en lujo. Pudo haber nacido allá en el palacio, por eso los reyes, los hombres, los sabios, fueron a buscarlo allá, al palacio de Herodes, pensando que había nacido allá en el lugar, ¿sabe?, de lujo. Sin embargo, no, nació acá en el pesebre, en un lugar de humildad para enseñarnos una clave importante del ser humano, que debemos ser humildes y sencillos si queremos recibir entonces los regalos y la presencia de Dios en nuestra vida. El pesebre nos recuerda a nosotros que las cosas materiales no son lo esencial. Eso no necesitó mucho, no le hizo falta mucho para en su nacimiento, solo no recostar su cabeza ahí, un pesebre. Sin embargo, nosotros hacemos de lo material lo primero, y cuanto más tenemos, más creemos, y entonces así nos pasamos la vida, en lugar de reconocer que tengamos o no tengamos nada, lo importante es Cristo en nuestras manos, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que estamos celebrando la Navidad con enfoque en Cristo o con un enfoque en las cosas materiales. El pesebre contrasta la lista de interminables de regalos hoy. El Salvador vino sin lujos, pero vino con propósito eterno. Recuerden, vino a nacer para morir. ¿Cómo podemos simplificar nuestras vidas en la Navidad y enfocarnos en Cristo? Tal vez menos compras y más tiempo en oración, más tiempo en servicio, más tiempo en misión, más tiempo exaltando el nombre del Señor en alabanza, más tiempo en visitar a los enfermos, visitando a los que están en las cárceles. La Navidad, hermano, es también, vemos también la cruz allí, porque el propósito de Jesús fue que nació para morir. En Juan 1:29, más tarde, cuando ya Juan el Bautista está en su ministerio y apunta hacia Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. No solo el pesebre, también hay que mirar allí al Gólgota, al monte de la Carabela, donde Jesús fue allí crucificado y cumplió entonces el propósito para el cual nació. Vino a morir por tus pecados, por los míos y por de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el significado de la Navidad. Jesús vino, nos llama a recibir ese regalo de salvación por gracia. Si un regalo no tiene ningún valor, hermano, menos que se abra, menos que se reciba. Y el regalo de Navidad se completa con la cruz y la resurrección. Nació en el pesebre, pero no se quedó ahí, creció, esa es la palabra, en sabiduría, en estatura, en favor con Dios, en favor con los hombres, y luego, ya siendo hombre, se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo, fue a la cruz del Calvario, dijo allí: consumado es, cumplió la obra para la cual vino, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue recibido arriba, entonces después cumplió con su plan en la tierra. Estamos nosotros compartiendo el mensaje completo: Navidad, ministerio, vida pública de Jesús, muerte en la cruz, resurrección, ascensión, el evangelio completo de compartir. La Navidad no es solo ternura, la Navidad también es redención. Si dejamos a Cristo fuera de la Navidad, nos quedamos fuera de lo más importante. Estas dos mujeres notables, Elizabeth y María, simplemente creyeron a Dios y adoraron a aquel
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 al 11. Para gloria de Dios Padre, para que sea exaltado, para que sea Dios magnificado, para que sea Dios tomado como digno entre las personas que le rodean. Por otro lado tenemos el cántico profético de Zacarías. Zacarías, cuando finalmente Dios le da la bendición de quitarle que ya no está mudo, ahora dice Zacarías, nace su hijo. Dice Zacarías otra vez, su padre fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Ahora Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo ahora? Profetizó. Para eso el Espíritu Santo, para profetizar, para hablar nuevas lenguas, para nosotros exaltar, magnificar el nombre de Cristo. Dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Ven? Recordaban siempre el pacto de Dios con su pueblo, recordaban siempre la misericordia de Dios y las motivaciones que tenían para alabar a Dios es por ver su misericordia, para ver cómo Dios es fiel, cómo Dios mantenía su pacto con su pueblo desde Abraham hasta ahora, hasta Cristo. Y por tanto tú y yo tenemos la bendición de saber que Dios cumplirá su pacto, su segunda venida, que Dios cumplirá su promesa de regresar por su pueblo, de llevarnos con Él a la ciudad celestial. Por eso, mirando cómo Dios se ha comportado, cómo Dios ha hecho en el pasado, cómo Dios hace contigo en tu vida, en la mía, en el presente, podemos tener fe y convicción de que también se cumplirá todo lo que está escrito con nosotros en el futuro. Sigue diciendo, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, y en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Oh hermanos, si tú y yo pidiéramos esa bendición de reconocer que por lo bueno que ha sido Dios con nosotros, como dice Pablo en Romanos 12:1, por la misericordia de Dios, ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hay una motivación, y este pueblo de Israel tiene esa motivación, decía, porque fuiste bueno con nosotros, porque cumpliste tu pacto con Abraham y con tu pueblo, por tus misericordias, queremos hacer nosotros ahora, servirte sin temor, vivir en santidad y en justicia delante de ti todos los días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque eso a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La misión de Juan el Bautista es la misma misión que tú y yo tenemos, hermano. Es la misión también de mostrar luz a los que andan en tinieblas, a los que andan en sombra de muerte, mostrarle que hay vida en Jesús. Nuestros pies van encaminando a la gente a la paz. Somos los profetas, los que vamos delante del Señor, como dice, enderezar el camino del Señor, preparar lugar para Él, para que no se diga más que no hubo lugar para Él en tu corazón. No, en tu corazón hay lugar. Y puedes decir como el himno, ven a mi corazón, oh Cristo, porque hay lugar para ti. Que podamos cantarle a Dios con esa intención, esa integridad, con ese deseo de andar delante de Él, sirviéndole en santidad, en justicia, y podamos nosotros imitar a Juan el Bautista en todas sus cosas, como con nosotros.
Y este niño, Juan, también, tal como Jesús dice y en Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él tuvo que esperar el tiempo de la manifestación al pueblo de Israel, pero mientras esperaba crecía y se fortalecía en el espíritu. Y tú y yo nos manda ahí, decimos en la escuela dominical, que andemos varonilmente fortalecidos en la fe, ¿verdad? Que seamos capaces de demostrar y hacer todas las cosas en amor. Así entonces nos dice a nosotros, no hay que esperar, ya estamos listos para servir al Señor. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que es hora de salir fuera, es hora de ir a manifestarnos. No tenemos que esperar, ya todo está hecho. No hay que decirle, como decía Jesús, los campos están blancos para la siega. Mirá, ya ir y hacer la obra, manifestarnos como hijos de Dios. Tenemos que salir a las calles, tenemos que manifestarnos, tenemos que hacer la función de proclamar la palabra del Señor a todas aquellas personas que andan en oscuridad, en sombra de muerte. Hay muchos alrededor nuestros que están muriendo por causa de que no tienen a Cristo en su corazón. Que la luz de la Navidad brille en nuestros corazones, sí, pero es para eso, para hacer brillar nuestras vidas alrededor de aquellos que no tienen luz, de aquellos que no han visto todavía la luz de Dios. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere que nos manifestemos la Navidad a las personas que aún no le conocen. ¿Cómo podemos reflejar nosotros con la humildad y la obediencia de María en nuestras vidas? ¿Estamos adorando al Señor por las tradiciones materiales? ¿Reconocemos que la cruz es parte esencial de la Navidad? Hermanos, como María y Elizabeth, y aún como Zacarías, que respondamos con una oración genuina, que nuestro cántico sea: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El llamado es a recibir en la Navidad, el regalo de la Navidad en este día. Si usted lo recibió, el regalo es para compartir. Aquel que no ha recibido, es la Navidad mejor en su vida, el hecho de que puede invitar a Jesús a su corazón. Todos nos descarriamos como ovejas, pues el regalo de Navidad es Cristo mismo, la salvación por gracia y misericordia. Adorar a Jesús con el verdadero cántico: engrandece mi alma al Señor. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Pero cuando usted viene por su camino, no al pesebre, sino a la cruz, y acepta y recibe a Cristo Jesús como Salvador, recibe el regalo que vino aquel primer día de Navidad, envuelto en pañales, no envuelto en papel celofán o papeles de estos de regalos como vienen hoy. Jesús vino envuelto en pañales. Es el mejor regalo, el más grande, el más sublime que cualquier persona pueda recibir. Y una vez que usted lo tiene, usted se da cuenta que ha sido ahora premiado con el mayor de los regalos del mundo. La invitación, hermanos, es a engrandecer a Jehová con nosotros, si es que hemos conocido al Señor, a compartir ese regalo con aquellos que no lo conocen, a arrebatarlos del camino de la muerte, de la oscuridad, de la sombra, y que juntos podamos en esta Navidad exaltar el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la exhortación de que en este tiempo de advenimiento podamos nosotros tener un espíritu navideño correcto, de alabanza, de fe, de entrega, de servicio, de santidad, reconociendo tu misericordia, reconociendo tu gran favor para con nosotros que no merecíamos, reconocer incluso el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Vino a nacer en un pesebre, provino para llevar nuestras cargas, nuestro pecado a la cruz, y de la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono. Por eso exaltamos su nombre, porque Cristo hizo la obra que nadie más podía haber hecho por nosotros. Nosotros, sin merecerlo, lo recibimos con acción de gracias, y por eso te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Ayúdanos, oh Dios, a compartir tu palabra con aquellos que no te conocen y a vivir agradecidos por lo que nosotros has hecho. Te bendecimos y te alabamos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.